Excelente día, tarde, noche, de donde quiera que me esté siguiendo, ya sea Latinoamérica, Estados Unidos, acá en Europa, África, Asia, o sencillamente de algún lugar de acá de Suecia. Hoy, para responder a una pregunta de uno de nuestros seguidores del canal, que me la hacía en el último programa del 2023, y era ¿por qué hay más pandillas en Suecia que en el resto de los países nórdicos? Es una pregunta bien interesante y en realidad hay más pandillas acá en Suecia que en el resto de los países nórdicos. Queda hasta el final, estaré dando mi modesta opinión respecto a esa pregunta, a ese tema, desde una perspectiva como inmigrante, pero también de una perspectiva un tanto académica, ya que fue en parte un tema que estuve tratando en mi tesis doctoral en el 2021. Si es la primera vez que estás por el canal, siéntete bienvenido o bienvenida, de regalarnos un like, pero además de compartir el contenido si consideras que es relevante para ti o para otros, así como de suscribirte para que te lleguen las notificaciones de los demás videos que vamos subiendo sobre la vida en Suecia, actualidad sueca y la enseñanza del idioma sueco. Sin más, sígueme, ya comenzamos. Sí, hay más pandillas en Suecia que en los países nórdicos. Considero que sí, ya que solamente hay que mirar las cifras que estuve dando en el último programa de actualidad sueca, es decir, el último programa de 2023, sobre la vida en Suecia y las noticias más relevantes de las últimas 2 semanas acá en el país. Hay que ver que solamente en el 2023 hubo una ola de violencia que azotó al país entero, en unas regiones más que en otras, pero hubo un índice de 53 muertos relacionados con el tema de pandillas, 111 personas heridas y 340 tiroteos en todo el país durante solamente el 2023. Una cifra alarmante, ya que la cifra de muertos, 53, comparada con las de los demás países nórdicos en total, es decir, estamos hablando de Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia, la cifra de esos países era 9 veces menor que la cifra acá en Suecia. Una cifra alarmante, ya que los muertos en estos países, en los 4 países nórdicos restantes, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia, no llegaba ni tan siquiera a 5 en cada uno de estos países. Es decir, la cifra va a ser una cifra bien alta, no solamente en los países nórdicos, sino también en Europa, y eso te da la medida de que las pandillas han tomado un lugar preponderante en la sociedad sueca. Vamos a ver que las pandillas clásicas que se conocían en Suecia desde los años 70-80, es decir, que ya llevaban 3-4 décadas acá en Suecia, operando, digamos, de una forma relativamente discreta, van a ser 2 pandillas clásicas. En primer lugar, Hells Angels, y esto es una pandilla que fue fundada en California, una pandilla de motoristas en California en el año 1948, motoristas, y que lleva operando en Suecia ya desde, como te decía, los años 70-80 aproximadamente. Esta pandilla, junto con otra, van a ser las 2 pandillas clásicas que eran las más conocidas acá en Suecia hasta hace aproximadamente 10-15 años. La otra pandilla va a ser Bandidos, y Bandidos lleva 3 décadas, 30 años aproximadamente, operando también en Suecia. Estas 2 pandillas, tanto Hells Angels como Bandidos, son arquefiendes, son enemigos jurados, y lo que se veía, lo que se conocía, eran los conflictos entre estas 2 pandillas. Tiroteos, el intento de mayor control de territorios para la extorsión, el tráfico de drogas, etc. Pero todo era a la sombra, todo era de una forma relativamente discreta. Estas 2 pandillas, como te decía, van a tener una alta historia de violencia, conflictos, robo, extorsión, tráfico de armas, drogas, pero todo de una forma relativamente discreta comparado con las pandillas que estamos viendo hoy en día. Hay que ver que estas pandillas todavía tienen una alta presencia en la Suecia actual, tanto Hells Angels como Bandidos, pero van a estar actuando a la sombra de otras nuevas pandillas que han venido surgiendo en el país a raíz de hace 10-12 años aproximadamente. Estas nuevas pandillas van a ser
pandillas que se han ido posicionando en Suecia, y hoy por hoy, entre las pandillas clásicas, Bandidos y Hells Angels, y estas nuevas pandillas, se habla aproximadamente de unos 30.000 miembros en pandillas criminales. Para algunos estadistas, para algunos analistas, esto es una cifra un poco exagerada. Sin embargo, muchos concuerdan en que anda por ahí, 35.000, 30.000, 35.000 miembros aproximadamente en toda Suecia. Yo debo decir que tanto Hells Angels como Bandidos van a ser dos pandillas que tienen presencia en los 5 países nórdicos. En el caso de Hells Angels, es una pandilla de carácter internacional que tiene presencia hoy por hoy en 59 países. Y que va a estar, como decía, van a estar a la sombra desde que los conflictos grandes comenzaron entre estas otras pandillas. Vamos a ver que estas otras pandillas, que no van a estar relacionadas con Hells Angels o Bandidos, van a ser familias inmigrantes que se mudaron a Suecia a inicios de los años 2000, 2002, 2005, 2006, 2010, que se han establecido con diferentes negocios, negocios clásicos, pero que también han incursionado en lo que es el trasiego de armas, de drogas. Son pandillas que han ido creciendo y en ese sentido van a estar compitiendo por mayor zonas de influencia y de tráfico de drogas y armas. Ahora bien, no solamente pandillas de personas de origen foráneo del Medio Oriente, de África, sino también del Báltico, ya que hace aproximadamente 5 o 6 años, unas pandillas que se llamaban las Ligas, venían del Báltico, robaban, por ejemplo, catalizadores de autos, robaban motores de botes, de yates, Yamaha sobre todo, y de una u otra forma los sacaban de Suecia para venderlos y traficarlos, negociarlos en toda Europa. Van a haber pandillas tanto de personas de origen inmigrante, en este caso Medio Oriente, África, también del Báltico sobre todo, y pandillas de origen sueco, de suecos étnicos, que se dedican a actividades menores, ya sea una venta de drogas a menor escala, así como otro tipo de actividad económica ilícita también. Ahora bien, vamos a ver que va a haber una liga bien interesante, ya que para muchas personas se trata solamente de inmigrantes árabes que están establecidos en Suecia, dominan el control de, por ejemplo, pizzerías y otro tipo de negocios. Sin embargo, yo debo decir que las pandillas en Suecia van a tener una representación étnica bien variada. No solamente árabes, no solamente africanos, no solamente del Báltico, sino que hay muchos suecos también imbuidos en este mundo del hampa y de la pandilla criminal en Suecia. Ahora bien, hay 4 razones bien definidas, como yo lo veo, que van a influir en la proliferación de pandillas en Suecia y el establecimiento de estas pandillas criminales. En primer lugar, una razón política que va a traducirse en 2 factores a su vez. Una primera razón política que va a ser la falta de voluntad política para atajar a tiempo fenómenos que puedan incidir de forma negativa en la vida sociopolítica y sociocultural del país y en la vida económica del país. Esa razón política va a estar dada también por el hecho de que en Suecia es muy común evitar el conflicto a nivel personal, pero también a nivel político, en los centros de trabajo, etc. El sueco no es muy dado al conflicto, al debate. Cuando la cosa comienza a calentarse, entonces uno trata de... Se va a resolver, se resuelve, ok, lo dejamos ahí. Entonces, yo creo que comparando Suecia con los demás países nórdicos, digamos Dinamarca, digamos Noruega, Finlandia, vamos a ver que hay una actitud mucho más fuerte, una actitud mucho más reaccionaria para atajar este tipo de problemas que van a afectar la vida de nosotros los contribuyentes de forma más rápida, más temprana. En el caso de Suecia, como decía, va a haber mucha morosidad, mucha parsimonia a la hora de atajar estos problemas desde la política, ya que yo como ciudadano común y corriente no puedo enfrentarme a una pandilla, no puedo hacer nada desde mi
desde mi campo de acción. Yo soy profesor, no tengo nada que ver con eso. Lo más que hago es pagar un impuesto para que la policía y el gobierno hagan su trabajo. Sin embargo, vamos a ver que hay mucha morosidad, ya que las leyes las leyes van a la saga de la realidad del país. Vamos a ver que hay una escalada en cuanto a la violencia, a la criminalidad en los últimos 10, 12, 15 años, y las leyes, las acciones de la policía, de los que toman las decisiones, van a la saga, muchas veces 3, 4 pasos detrás de la realidad que se vive, tanto para nosotros los contribuyentes como para la dinámica de esas pandillas. Ahora bien, esta situación va también a estar dada desde una perspectiva política. ¿Por qué? Porque a inicios de los años 2000 se abrió la puerta de forma masiva a muchos inmigrantes. Algo que trajo al traste que entraran personas que necesitaban asilo político en el país, pero también personas que no estaban necesitadas de asilo en el país, y en lugar de eso lograron establecer estas redes criminales acá en Suecia. Con esto no quiero decir que todos los inmigrantes, como he dicho en otros videos, seamos criminales, ya que la mayoría de los inmigrantes que yo conozco estamos integrados, pagamos impuestos, llevamos una vida decente en este país. Sin embargo, vamos a ver que muchas personas no se han integrado por falta de voluntad propia, y en ese sentido vamos a ver un aumento de la criminalidad, ya que Suecia es un país que, como decía, las leyes hasta este momento habían sido muy permisivas, muy bondadosas, por decirlo de alguna manera, y una realidad aprovechada por personas que no quieren integrarse y buscan la manera fácil de hacer dinero. También, ¿por qué se abrió la puerta a muchos inmigrantes hace ya unos 20 años, así era, a inicio de los años 2000? Pasó lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. El gobierno sueco de ese entonces quería mostrar una política de buena voluntad, en primer lugar para con los vecinos nórdicos y también con las demás potencias europeas. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ahora pasó lo mismo. Para no obtener este mote, digamos, esta clasificación de racistas, de país cerrado, se abrió la puerta en el año 2000, después en el 2002, 2006, 2010 y 2015, cuando la avalancha de migrantes entró al país. Hay que recordar que en el año 2015 se hicieron 1.3 millones de solicitudes de asilo para entrar a Europa. Suecia recibió cerca de 170.000 inmigrantes, y hoy por hoy muchos ven con mucho recelo esa apertura que se hizo en el 2015. En primer lugar, porque Suecia no tenía digamos, estrategias para integrar de forma adecuada a estas personas, y esto trajo al traste la segregación en muchos aspectos. Aquí entro en el segundo aspecto, que va a ser un aspecto cultural, y es, como yo decía, esta falta de voluntad política para discutir y poner sobre el tapete lo que le conviene a Suecia como país, como nación, como sociedad, que lleva practicando un estilo de vida durante 50, 60 años que había funcionado, pero hoy por hoy vamos a ver que hay una crisis grande en la sociedad sueca en muchos sentidos, y una de las más profundas va a estar relacionada con la criminalidad y la violencia. También en el aspecto cultural, el tema de no ser encasillados como racistas, y esta ambición de no ser tildados como personas cerradas, una sociedad anti-inmigrantes, etc. Esto va a dar al traste con una tercera característica, una tercera causa del establecimiento de las pandillas en Suecia, y va a ser precisamente una causa social. Al no haber políticas de integración claras para la inclusión social de estos inmigrantes, vamos a ver una gran segregación social, económica y habitacional, que va a estar traducida en que muchos inmigrantes que entraron en el
15 sobre todo, mm, no teniendo la posibilidad de obtener un trabajo o una vivienda en en los municipios, las localidades donde el gobierno había establecido, había decidido que se asentaran, lo que hicieron fue irse donde estaban sus familiares, sus amigos, es decir, sus compatriotas, a las afueras de las grandes ciudades, digamos Malmö, Estocolmo, Gotemburgo, aumentando la segregación, ya que hoy por hoy vemos a las afueras de estas ciudades zonas que son guetos, donde la mayoría de las personas que viven son precisamente inmigrantes. Esto refuerza este sentimiento de, digamos, seguridad, ya que al estar relacionándose con nacionales de su misma cultura, idioma, les brinda cierta seguridad, pero va a ser un freno a la integración de esas personas en la sociedad sueca. Ahora bien, esto va a traer al traste una cuarta causa, y va a ser la causa de la exclusión económica, ya que al tú no poderte integrar de forma social, de forma cultural, económica a tu nueva sociedad, vas a caer en una zona de confort, una zona bien peligrosa, y va a ser la exclusión, ya que al tú no aprender el idioma, al tú no conocer la cultura, los códigos ocultos de esta nueva sociedad, vas entonces a caer, como te decía, en una zona de exclusión que no te va a permitir acceder al mercado laboral. Al no poder acceder al mercado laboral, tú no tienes un ingreso fijo que te permita mantenerte a ti y a tu familia. Y muchas veces muchos padres van a estar, muchos padres inmigrantes van a estar dependientes de el subsidio del gobierno, algo que no permite que le den a los hijos la atención necesaria o lo que los hijos necesitan. Muchos padres también trabajan muchas horas al día, largas jornadas laborales. Muchos padres inmigrantes, me refiero, están mucho tiempo fuera de casa, y esto va a ser un factor que va a permitir a las pandillas reclutar jóvenes, como lo estamos viendo hoy en día, de 13, 14, 15 años, incluso más jóvenes. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, aunque en Suecia hoy por hoy las leyes ya permiten que una persona de 15 años sea juzgada, es mucho más difícil. Yo creo que en lo que va de años desde que se permitió esa nueva ley de juzgar a una persona de 15 años, solamente 2 han sido juzgados, y ya por delitos muy graves, asesinatos, etc. Ahora bien, esto, como te decía, va a dar al traste con el establecimiento de estas pandillas, de estas nuevas pandillas, que van a tener una representación grande de migrantes, sobre todo migrantes jóvenes. Es lo que uno ve en las noticias, pero también la realidad que uno experimenta en grandes ciudades. Lo veo en mis ciudades, acá en Jönköping, pero también se observa claramente en otras ciudades como Estocolmo, Malmö, Gotemburgo, Norrköping, Eskilstuna y otras ciudades. La pregunta es, ¿puede frenarse el aumento de estas pandillas criminales? ¿Puede frenarse el establecimiento y las acciones de estas pandillas criminales? Desde el punto de vista, va a tomar muchos años, va a tomar quizás 1 o 2 generaciones, porque no es solamente la realidad de esas pandillas, sino también ya es una mentalidad instaurada que se ve en muchos jóvenes a la hora de resolver sus problemas, a la hora de llevar un estilo de vida bien particular. Y entonces romper esa mentalidad, es decir, poner un freno a esa mentalidad, va a tomar, como te decía, muchos años, ya que un fiscal general hablaba hace algunos meses en un programa de un noticiero de la generación perdida, ya que hoy por hoy estamos viendo que una persona que, por ejemplo, que tenga 13, 14, 15 años, ve mucho más lucrativo pertenecer a una pandilla y ganar cada semana 50.000 coronas, es decir, estamos hablando de 5.000 euros al mes, a la semana. Vea mucho más lucrativo eso que no hacer prácticas laborales o comenzar un trabajo normal, por ejemplo, ya que solamente por mover un paquete con drogas, es decir, armas o partes de armas, va a estar ganando 50.000 coronas a la semana. Esa es una. La otra es que hoy por hoy no se ven claras estrategias para combatir la segregación social y económica que se ven en estas zonas de exclusión que yo te mencionaba anteriormente. Ahora bien, yo creo que es un trabajo conjunto, no solamente de la policía, no solamente del gobierno, sino también de la sociedad civil y organizaciones que estén dispuestas
a abrir sus puertas a jóvenes que estén en peligro de exclusión social y ser captados por las pandillas. Estoy refiriéndome a organizaciones, por ejemplo, culturales, de deportes, organizaciones que, desde una perspectiva altruista, intenten dar una alternativa a la vida de pandillas y la vida criminal. Algo que en Suecia ha tomado un carácter un tanto especial, ya que hoy por hoy vemos menos y menos comprometimiento a la hora de lo que es compromisos sociales. Lo que vale es mi vida, mis intereses, etcétera. Y estamos viendo que esto es algo que ha afectado no solamente al aspecto de la juventud, de la vida en sociedad, sino también incluso la vida política del país, ya que se vio un retroceso en las elecciones del año pasado de que menos personas participaron a la hora de votar, y esto es una forma de apatía política y apatía social también. Esperemos que el tema de las pandillas vaya en disminución, pero es algo que yo no tengo mucha esperanza. Como te decía, va a tardar varios años en revertir la situación actual, y muchas personas pueden tener un criterio diferente al mío, lo respeto, es decir, pueden entrar al canal para debatir, dejar sus comentarios. Sin embargo, creo que la realidad habla por sí sola. Comparando Suecia con los demás países nórdicos y los demás países europeos, es una situación bastante poco halagüeña a la hora de ver al futuro. Sin embargo, esperemos que todo cambie. Hasta aquí, excelente día, tarde, noche. Nos vemos el domingo con Actualidad Sueca, la sección dedicada a analizar preguntas, noticias de lo que pasa en esta semana acá en Suecia. Excelente día, tarde, noche. Estamos en contacto. Nos vemos. Chao.